Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana. Son los primeros versos del poema Tristitia, del escritor del grupo Colónida, Abraham Valdelomar. Admiradores de la lengua española, el día de hoy hemos de hablar sobre este gran escritor y puntualizaremos algunos aspectos de su vida y de su obra. Empecemos entonces. Pedro Abraham Valdelomar Pinto, el Conde de Lemos, como se hacía llamar, es el gran animador de la revista Colónida y hierofante de la narrativa rural. Lo dice José Cáceres Chaupín. Nació en Ica en 1888. Murió en Ayacucho en 1919. Fue un narrador peruano que encarnó el tránsito definitivo del modernismo a las vanguardias. Se opuso al modernismo, al arielismo. Luchó, dice la mauta José Carlos Mariátegui, contra el academicismo y sus oligarquías, contra su énfasis retórico, contra su gusto conservador, contra su galantería dieciochesca y su melancolía mediocre y ojerosa. Los colónidos virtualmente reclamaron sinceridad y naturalismo. Fue hijo de Anfiloquio Valdelomar y Carolina Pinto. Estudió sus primeros años en la ciudad de Pisco y Chincha. Concluyó sus estudios en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, en Lima, en el año 1904. Se dedicó a la política cuando ingresó a la Universidad de San Marcos, apoyando la demagogia del que sería el presidente Billinghurst en 1912. Y así asume la secretaría personal del presidente. Asimismo, llegó a ser director del diario oficial El Peruano y administrador de la imprenta del Estado. Posteriormente, fue un diplomático, embajador que se fue a Italia. Fundó la revista Colónida en el año 1916. Le pusieron dos apodos, el Dandy y el Sambo Caucato. Y los seudónimos de los que hizo gala fueron Conde de Lemos y Val del Omar. Como se indicó, falleció en Ayacucho a causa de una fractura en la espina dorsal un 3 de noviembre de 1919. Obras. Las obras de Abraham Valdelomar son inmensas. José Cáceres Chaupín clasifica sus obras en novelas cortas. Se tiene La ciudad muerta y La ciudad de los tísicos. En poesía destacan Tristitia, El hermano ausente en la cena pascual, Ángelus, Blanca la novia, La casa familiar, En mi dolor pusisteis. En teatro destaca El vuelo, La verdolaga, Palabras, La mariscala, que se hizo patente con la colaboración de José Carlos Mariátegui. En ensayo destaca Belmonte, El trágico, La psicología del gallinazo, decoraciones de ánfora, brillantes inconexiones estéticas, Los amores de Pizarro, Con la argelina al viento,
entre otros. En cuento destaca El Caballero Carmelo, Los Ojos de Judas, Hierba Santa, El Vuelo de los Cóndores, El Hipocampo de Oro, Evaristo, El Sauce que murió de amor, El Círculo de la Muerte, El Sueño de San Martín. Todos estos cuentos han sido clasificados en 3 apartados principales, como los cuentos exóticos, los cuentos incaicos, los cuentos yanquis. Complementariamente se tienen los cuentos criollos u hogareños. También se tiene los cuentos fantásticos, los cuentos humorísticos y los cuentos chinos. Abraham Valdelomar estuvo sujeto a muchas interrogantes. Por ello debemos dar a conocer algunas curiosidades. Como se indicó, fue director del diario El Peruano, el diario más importante y oficial del Estado peruano. Asimismo, el movimiento Colónida fue inspirado en Cristóbal Colón o Cristóforo Colombo, debido a que Cristóbal Colón, antes de llegar a América, se embarcó en un mar desconocido, en un océano desconocido, cuyas aguas eran turbulentas, habían tempestades y no sabían a qué se enfrentaban. Pero a pesar de ello, y a pesar de la desidia de los tripulantes, un día, una mañana, una madrugada, Rodrigo de Triana gritó: ¡Tierra! Y llegaron a las Indias, a América. De esta manera, Abraham Valdelomar también se embarcó en un mar de críticas, de burguesía, en un mar de academicismo, y llegó a Sudamérica, publicando la revista y creando el movimiento Colónida. Visitó la ciudad de Puno y conoció a Gamaliel Churata, que todavía en esos entonces eran muy jóvenes, en 1919, en abril más exactamente. Abraham Valdelomar fue recibido por Gamaliel Churata, por su hermano Alejandro Peralta, Dante Nava, por Luis de Rodrigo y otros jóvenes escritores. Tuvieron problemas con los dueños del Club Unión que querían recibirlo, pero Abraham Valdelomar prefirió a los jóvenes. Dio sus conferencias en el Teatro Municipal de Puno y se hospedó en el Hotel Ferrocarril, actualmente ocupado por la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. Un dato curioso es que pidió cocaína. Al volver de Italia, por otro lado, Valdelomar se convierte en un dandy y participa de la bohemia del Palais Concert, donde hace alarde de su talento con gestos de snob. Seguramente su estadía en Italia le había hecho pensar y actuar de un modo distinto al que se hubiera comportado el Abraham Valdelomar inocente, joven, adolescente. Sus indumentarias y poses siempre fueron extravagantes, según el historiador Jorge Basadre. Pronunciaba discursos en alabanza propia y con una magnolia en el ojal. Valdelomar escribió un cuento sobre el origen de los colores de la bandera del Perú, rojo y blanco. Este cuento es dado por muchos, no solamente estudiantes, intelectuales, sino también docentes, hasta literatos e historiadores, como un hecho cierto. No obstante, el origen de la bandera peruana, roja y blanca, no surge
del sueño de don José de San Martín, cuando observa en sueño a unas pariguanas volando, sino es simplemente un cuento de Abraham Valdelomar. Hablemos ahora sobre el cuento de El Caballero Carmelo, uno de los cuentos más relevantes de Abraham Valdelomar. El cuento se inicia con la llegada de Roberto a casa, después de una larga ausencia. Roberto regresó en un caballo, cabalgando un hermoso caballo de paso, y trajo regalos para sus seres queridos, para su madre, sus hermanos y su padre. Al padre le regaló un gallo, imponente y gallardo. A este gallo le denominaron Caballero Carmelo. Y uno de los hermanos, Anfiloquio, que era propietario de uno de los gallos de la casa, de nombre Pelado, se sintió mal muchas veces porque ya no le prestaban atención a su gallo, sino más bien al Caballero Carmelo. El Caballero Carmelo, durante el tiempo que estuvo en casa, participó de muchas victorias en las peleas de gallos, ¿no? Y se convirtió en el orgullo de la familia y fue el héroe. Sin embargo, el tiempo pasó y el Caballero Carmelo se volvió anciano, podríamos decir, ¿no? Es decir, ya fue un gallo viejo y ya no tenía el brillo y la juventud. Entonces ya no pensaban hacerle pelear. Sin embargo, una vez el padre de Abraham había pactado una pelea entre su gallo y el ajiseco. Y el ajiseco era un gallo joven, lleno de vida. Entonces esta situación preocupó a todos. Los dueños del Carmelo, es decir, los hermanos de Abraham, la madre y el padre, se sintieron un poco tristes y empezaron a preocuparse porque pensaban que su gallo ya era viejito, achacoso y ya no podría soportar la pelea contra el ajiseco. Sin embargo, la pelea se dio un día de la patria, un 28 de julio. Este día, el Caballero Carmelo y el ajiseco empezaron a pelear. Todos apostaron a favor del ajiseco, porque ya era un poco conocido por sus peleas. Pero después de una sangrienta pelea, y cuando el ajiseco iba ganando desmesuradamente, el Carmelo sacó fuerzas de flaqueza y dio un golpe mortal al ajiseco, y el ajiseco murió. El Carmelo todavía vivió unos cuantos días, sin embargo, ya estaba sumamente herido, y una mañana se levantó, agitó las alas, lanzó el kikiriki y murió, y dejó una profunda tristeza en la familia. Bueno, amantes de la literatura y de la lengua, hemos llegado a la parte final. Espero que esta información sobre Abraham Valdelomar les sea útil, les sirva en sus estudios, en sus investigaciones. Eso sería todo. Nos vemos en el siguiente programa.